Apertura polarizada. Más y más estados continúan relajando sus restricciones y a falta de un liderazgo nacional, cada uno diseña su propio plan de apertura. Y hasta algunas ciudades se rebelan y encaminan su propia salida de la cuarentena. Buenas tardes. Detrás del gran esfuerzo por reabrir el país está el presidente Trump. Sin embargo, el COVID-19 ya se ha colado en su casa. Ya son varios en la Casa Blanca que han dado positivo o entrarán en cuarentena. Esta es nuestra principal noticia. Y además, este sábado, ¿qué pasa con los niños? Ya son más de 100 los niños que han llegado a los hospitales con síntomas del síndrome de shock tóxico y la enfermedad de Kawasaki relacionados al COVID-19. Al menos 3 han perdido la vida en Nueva York. Llegaron al pico. México enfrenta lo peor de la pandemia, mientras el gobierno asegura que la falta de kits de pruebas estaría detrás de la discrepancia en los números de muertos e infectados. Poesía en la crisis. Una joven utiliza las redes para unir a escritores latinos en un proyecto único, un libro que demuestra que en la unión está la fuerza. Noticias Telemundo con Vanessa Ock. El empuje para la reapertura de los estados continúa. Más negocios abren sus puertas y hasta un evento deportivo marcó la jornada. De la misma forma sigue el empuje del coronavirus en el país. Las muertes ya sobrepasan las 78,000, mientras los contagios ya superan el 1.300.000. Pero la puesta en marcha de la economía de los estados no va pareja. En algunos casos hay confusión sobre cómo se está haciendo. Esto porque las autoridades a nivel de condados están tomando sus propias decisiones más allá de los decretos estatales. Francisco Fajardo nos tiene toda la información. Adelante, Francisco. Vanessa, mientras la mayoría de los estados ya han reabierto parcialmente, ahora entre residentes y comerciantes parece haber bastante confusión, sobre todo porque en estados como aquí en California, algunos condados empiezan a rebelarse ante las normativas del gobernador. En medio de una ola de calor, campos de golf, playas, parques y rutas de senderismo empiezan a reabrir en áreas de California. Tratamos de salir una vez al día, solo salimos a caminar o a correr. Pero a 24 horas de que se decretara la fase 2 que permite la operación limitada de algunos negocios no esenciales en el estado Dorado, ya hay rebelión de algunos gobiernos locales. En San Francisco no entrarán a esta fase hasta el 18 de mayo, mientras en el condado Riverside se votó para eliminar las órdenes de cuarentena, dejando a un lado las órdenes estatales, y en el condado de San Bernardino las mascarillas ya no serán obligatorias. Hay que traerla porque es necesario y pues el contagio está duro. Mientras en todo el país la mayoría de los estados ya están parcialmente reabiertos, con muchos negocios operando en la víspera del Día de las Madres. Pero la falta de un proceso uniforme para todos los estados genera confusión, que parece ser la nueva constante en medio de la reactivación. Nos agarró con los calzones abajo este hombre. Olmedo, quien es propietario de un restaurante en Las Vegas, aprovechó para remodelarlo, pensando que la cuarentena iba a extenderse por más días y ahora no podrá abrir. Nos había dado unas fechas tentativas para reabrir como el 15 de mayo al 21 de mayo y hace 2 días salió y dijo, abran el 9. Mientras unos sufren en la costa este, en Rhode Island, algunos comerciantes están contentos de poder reabrir. En San José, en California, aún no pueden, por eso el alcalde propuso ya cerrar calles y habilitar banquetas para que los negocios pudieran operar de forma distinta. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Mientras tanto, en Washington el coronavirus se acerca al entorno presidencial y con esto se adelantan nuevos protocolos de seguridad en la Casa Blanca. Nos enlazamos a la capital de la nación con Javier Vega. Javier, muy buenas tardes. Además de algunos funcionarios, sabemos que han tomado medidas en las últimas horas. Cuéntanos un poco qué está pasando. ¿Qué tal, Vanessa? Así es, estamos hablando de 3 funcionarios que tuvieron contacto con miembros del staff de la Casa Blanca que dieron positivo al coronavirus. Primero,
Robert Redfield, director de los Centros para el Control de Enfermedades, quien entrará en un aislamiento voluntario de 14 días. Antes, el director de la FDA había anunciado lo mismo, y ahora lo último que se ha dado a conocer es que el doctor Anthony Fauci, quien sabemos es la máxima autoridad en el combate contra el coronavirus, entrará en una cuarentena modificada. Esto lo ha confirmado la cadena NBC. Esta cuarentena modificada significa que estará trabajando básicamente desde su hogar y que usará mascarilla durante 2 semanas. En resumen, el coronavirus llegó a los pasillos de la Casa Blanca. Mientras el presidente empuja por reabrir el país, la pandemia entró en su casa. Y es que en las últimas horas ha comenzado a crecer la lista de casos de coronavirus alrededor de la residencia presidencial. Primero, un ayudante personal, un militar que le servía sus almuerzos en la oficina oval. Después, Katie Miller, vocera del vicepresidente Mike Pence y esposa de Stephen Miller, uno de los asesores más cercanos de Trump. Además, la asistente personal de Ivanka Trump, hija del mandatario, e incluso un reporte de Yahoo News señala que el servicio secreto responsable de la seguridad del presidente tendría 11 casos activos. Y si bien el jefe de gabinete sostiene que la Casa Blanca sigue siendo el lugar más seguro contra el coronavirus, admitió: We put in some additional protocols over the last 48 hours and we'll continue to monitor. Mientras las pruebas necesarias para reabrir el país se encuentran por debajo de los niveles recomendados por los expertos, ahora Trump es analizado diariamente. Aún así, considera que el concepto de las pruebas no es el más correcto porque todo puede pasar entre un análisis y otro. Y es que tanto él como el vicepresidente han hecho apariciones públicas sin ninguna protección. La última, un evento en Washington con veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente recibimos señales mixtas de la Casa Blanca. Por un lado, ellos dicen que están siguiendo protocolo, por otro sabemos que no usan máscaras. En cualquier momento, él o alguien de su familia se va a infectar. En este contexto, la agencia Associated Press divulgó que la decisión de archivar las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para reabrir el país vino de los más altos niveles de la Casa Blanca. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo. El expresidente Barack Obama catalogó la respuesta de la administración Trump a la pandemia como un caos desastroso. Sin mencionar a Trump directamente, Obama dijo que el liderazgo actual es egoísta. Además dijo que el momento muestra la importancia de tener un gobierno competente. Sus palabras, las más duras que ha dirigido a la actual administración, se dieron en un encuentro con algunos empleados de su gobierno. Hay preocupación en Nueva York tras la muerte de 3 niños debido a una misteriosa enfermedad. El gobernador Andrew Cuomo dijo que más de 70 menores han tenido los mismos síntomas de los niños fallecidos y que son similares a los del síndrome de Kawasaki. Además, todos los pequeños tienen en común haber dado positivo al COVID-19. Rebecca Smith está en la Gran Manzana con lo último. Adelante. Vanessa, este es el hospital donde lamentablemente falleció uno de los 3 niños que han perdido la vida esta semana por una enfermedad que dicen especialistas pudiera estar relacionada con el COVID-19. Y el número de niños que parecieran tener este síndrome parece estar creciendo en todo el país. Este sábado, el gobernador Andrew Cuomo anunció que sus funcionarios de salud trabajan de la mano con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para determinar qué está causando la mortal inflamación. Al menos 5 niños de entre 5 a 7 años han perdido la vida por este síndrome que presenta síntomas similares a la enfermedad de Kawasaki. No me podía mover, tenía tanto dolor, dice Jack, de 14 años. No tenía ninguna condición previa y estuvo 10 días internado en terapia intensiva con estos síntomas. Hoy Cuomo asegura que los niños que han muerto dieron positivo a COVID-19 o tienen los anticuerpos del virus. Esto es algo nuevo que se está desarrollando. Lo alarmante es que no tienen el cuadro típico de un paciente con coronavirus cuando fueron ingresados al hospital, lo que levanta la pregunta si el COVID-19 agudiza estos síntomas. En total son más de 100 niños que presentan este cuadro clínico. Nueva York es la región más afectada con más de 70 casos. Le sigue Washington, D.C. y Filadelfia. En total son más de 8 estados que están reportando menores con este síndrome. Además de los niños, el gobernador asegura que la población por la que deberíamos estar también muy preocupados son la minoría, como los hispanos, que siguen siendo los más afectados. En Nueva York, Rebecca Smith, Noticias Telemundo.
Una situación muy preocupante. Todos los niños que están presentando estos extraños síntomas han dado positivo al COVID-19 o tienen anticuerpos de la enfermedad. Pero los pequeños presentan a su vez síntomas que no son comunes a los pacientes del COVID. Para responder nuestras preguntas, ahora nos acompaña el doctor Felipe Lovelo, profesor asociado de Salud Global de la Universidad de Emory y consultor de Kaiser Permanente. Gracias, doctor, por acompañarnos. Siempre es un gusto, Vanessa. Buenas tardes. Gracias, doctor. Bueno, cuéntenos primero que todo, ¿cuáles son los síntomas que están presentando estos niños? Bueno, sí, el principal síntoma es fiebre alta durante varios días, conjuntivitis, es decir, ambos ojos rojos. También a veces se presenta un rash en la piel, dolor abdominal, diarrea, y en algunos casos, obviamente se puede también presentar hipotensión o baja en la tensión arterial. Doctor, estos son síntomas también del síndrome de shock tóxico y también de la enfermedad de Kawasaki. ¿Qué relación tienen? Bueno, sabemos que la enfermedad de Kawasaki y el shock tóxico son enfermedades que se producen asociadas a virus o bacterias. Y en este caso, esta nueva enfermedad que se está viendo asociada con el COVID-19, provisionalmente se le llama enfermedad multisistémica inflamatoria pediátrica y presenta síntomas de ambos, el Kawasaki y el síndrome de shock tóxico. Es muy rara, pero a pesar de eso ya ha habido más o menos 100 casos reportados en Estados Unidos y también en Europa, en Italia, en España, y por eso estamos un poco preocupados en los hospitales y estamos asegurándonos de hacer las pruebas en pacientes que tengan estos síntomas para asegurarnos que tengan el tratamiento adecuado. Claro, doctor. Y díganos a qué síntomas deberíamos estar atentos como padres. Muy bien, entonces fiebre alta durante varios días, dolor abdominal, dolor en la barriga que es agudo de un momento a otro, puede haber también diarrea, como dije, rash en la piel, conjuntivitis o los ojos rojos, inflamación de los ganglios. Es una mezcla de síntomas inespecíficos que puede ser por otra razón, pero puede también ser por esta nueva enfermedad. Entonces, si se tienen esos síntomas, hay que llamar a su pediatra o acudir al emergency room para que hagan el test y nos puedan indicar qué es. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. México vive el pico de la pandemia según las autoridades, que dan cifras cuestionadas por los medios de comunicación. El New York Times, por ejemplo, dice que en la capital hay 2.500 víctimas fatales, más del triple de la cifra oficial. Y en medio de esa situación, muchos ciudadanos viven completamente ajenos al peligro. Víctor Silva nos amplía. Con la epidemia en su punto más crítico, el mundo duda de las cifras de COVID-19 en México. 4 diarios internacionales, entre ellos The New York Times y El País, publicaron reportajes con un común denominador. Estiman que la cantidad de enfermos y fallecidos por coronavirus en México es mucho mayor que la reportada por el gobierno. Esto no es un dato nuevo, esto es un dato que ya estaba sobre la mesa y que ya estaban comentando los periodistas. Tras criticar los reportes de prensa, el subsecretario de Salud trató de acercar posiciones, asegurando que las cifras no mienten, pero atribuyendo todo a la falta de pruebas diagnósticas. Tenemos personas que muy desafortunadamente pierden la vida y han tenido las condiciones clínicas sugerentes de COVID, pero no quedan registradas como COVID. La duda surge mientras las autoridades afirman que México entró al pico de contagios, pero en las calles parecen ignorarlo. Y es que a pesar de las advertencias de la Secretaría de Salud, muchos mexicanos, como usted puede observar, no pueden frenar labores y algunos otros no atienden el llamado de la sana distancia. Es que en el mercado de la Merced parece un sábado habitual. No existen los 6 pies de distancia, pocos usan cubrebocas. Sí lo traigo, nomás que siento que me ahogo. Y difícilmente conocen que las muertes por coronavirus podrían ser muchas más. Que si tiene que morir, se va a morir, y si no, los matan. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Importantísimo seguir las recomendaciones de las autoridades. Brasil, entre tanto, teme haber sobrepasado hoy los 10.000 muertos por el COVID-19 y el número de contagiados ya alcanza los 145.000. La cifra se duplica cada 5 días en el país. Según un estudio del Imperial College of London, Brasil tiene la tasa de transmisión más alta en el mundo. Precisamente hoy el Parlamento decretó 3 días de luto nacional, prohibiendo todas las celebraciones, conmemoraciones y festividades. Bueno, y para seguir informados sobre las últimas noticias del coronavirus, pues solo tiene que suscribirse al boletín de Noticias Telemundo.
Es muy sencillo, envíanos un mensaje de texto con la palabra noticias al 44144 para suscribirse y mantenerse así al día con la información. Las largas semanas de encierro por el COVID-19 han hecho que otro virus se expanda por el mundo. Se trata de la violencia doméstica. Las llamadas a las líneas de auxilio aumentaron a medida que se ordenaba el confinamiento. Estados Unidos ha vivido una situación similar y ahora, con el levantamiento de las restricciones, se espera que estas llamadas vuelvan a aumentar. María Paula Ochoa nos amplía. Por años, Claudia sufrió abusos verbales y físicos de su expareja hasta que lo dejó. Me agarró del cabello a quererme tratar de aventarme. Ahora ayuda a otras sobrevivientes a salir adelante a través de su organización Mujeres de Hoy y dice no le sorprende que con el confinamiento se esté disparando la violencia intrafamiliar. Esas personas están enfermas de adentro y de una manera u otra ellos quieren sacar todo ese enojo que tienen. Otra crisis se suma a la del COVID-19. Centros para personas abusadas reportan un aumento de llamadas en sus líneas de ayuda. Han aumentado 30% y los refugios ahorita estamos escuchando que están reportando que están llenos. Estamos mirando otras opciones como moteles. Lo mismo indican departamentos de policía como el de Houston, que han visto un incremento del 20%. Otros crímenes están bajando, pero este es uno de los crímenes que está subiendo. Según expertos, el confinamiento puede convertirse en una especie de olla express para un agresor en la que bullen el encierro y el estrés hasta que explota atacando a su familia. Lo ideal es evitar discusiones a toda costa. No contradecir a la persona enojado, también mantenerte con calma. Y tratar de buscar esparcimiento aún en un hogar pequeño. Que cada quien esté separado en su lugarcito para que se sientan más libres y menos frustrados. Y si la situación escala, llamar al 911 o líneas de ayuda, donde harán lo posible para ponerlos a salvo. María Paula Ochoa, Noticias, Telemundo. Las redes sociales sirvieron para el nacimiento de un libro de poemas en medio de la pandemia por el COVID-19. A través de ellas, una joven colombiana reunió a decenas de escritores latinos, quienes unieron sus creaciones. Iris Castro nos cuenta más. Hola Iris, ¿cómo estás? Cuéntanos. Hola Vanessa, así es. Este libro de poesía reúne las voces de más de 45 Latinx de todos los Estados Unidos. Ellos sumaron su talento para crear un libro que hable de los temas que más le interesan a nuestra comunidad. En el hashtag de hoy les voy a presentar a la creadora de este hermoso proyecto. Aunque en estos días la oficina es el patio de la casa, Davina Ferreira está más enfocada que nunca. Su sueño de hacer un libro que juntara las voces de diversos escritores latinos ya es una realidad. Todo comenzó a través de un concurso que hicimos en nuestras redes sociales, invitándolos a escribir sobre temas como la emigración, la justicia social y el feminismo. Y la verdad no creíamos que íbamos a tener una respuesta tan positiva. Para su sorpresa, más de 150 poetas y escritores remitieron su obra, y más de 45 de ellos fueron escogidos para formar parte del libro The Latinx Poetry Project. Acá hay muchas generaciones de latinos, entonces en este libro puedes encontrar poemas en inglés y en español, y fue el idioma que cada escritor decidió para compartir su poesía. Con la compra de un ejemplar, además de apoyar las nuevas voces literarias latinas, estarás ofreciendo una donación a la organización No Us Without You, que está ofreciendo comida para familias de trabajadores indocumentados. Además, puedes contribuir a que se conozca más de esta iniciativa compartiéndola en tus redes sociales. Este libro es una prueba de todo el talento que hay en nuestra comunidad y de que unidos podemos lograr grandes cosas. ¿Qué te parece? Me encanta, claro que sí, unidos somos más fuertes. Bueno, y cambiando de tema, una de las fechas más especiales para las jovencitas es la celebración de sus 15 años. Pero hoy, en medio de la pandemia, esa tradición tan linda y tan arraigada entre los latinos se está poniendo a prueba. Las familias que planificaron por años una fiesta para sus hijas no se han resignado a dejar pasar esta celebración. Eso sí, respetando las medidas sanitarias.
En Kokomo, Indiana, Olivia bailó con su padre frente a su casa mientras familiares y amigos los observaban a la distancia, muchos sentados en sus vehículos. El padre escribió en las redes sociales que estuvo esperando por este momento desde que supo que iba a tener una niñita y sintió muchas emociones durante esta linda celebración que duró un poco más de 25 minutos. Una madre en Oak Cliff, Texas, tampoco se dio por vencida y lanzó una convocatoria para realizar un desfile para su hija Natalie. Como ven, el resultado superó con creces las expectativas de la familia, pues además de familiares, vecinos y amigos, acudieron fanáticos de los autos antiguos y también modelos especiales, así como una caravana de motociclistas, todo para celebrar a esta linda jovencita. Bueno, y también hubo un desfile para otra quinceañera en San Francisco, California. Este tuvo hasta sirenas y luces de carros de bomberos y patrullas policiales, debido a que la homenajeada participó en una academia juvenil hace un tiempo atrás. Como ven, Guadalupe, que estaba muy emocionada, pues ella quiso agradecer a sus familiares y amigos que pasaron enfrente de su casa. Sin lugar a dudas, Guadalupe, Natalie y Olivia no tuvieron una fiesta tradicional, pero seguro que nunca olvidarán todo lo que sus familiares y amigos tuvieron que hacer para celebrarlas en este día en que cumplieron sus 15 años. ¡Qué belleza! Y qué mejor manera para despedir nuestro noticiero de hoy. Muchas gracias por su sintonía. Recuerde que hay más noticias a las 11:10 Centro. Que tengan muy buenas noches.